Que Dios les bendiga, mis amigos. Estamos nuevamente aquí en nuestra segunda edición de La Verdad que Libera. Soy el pastor Juan Carlos Ulloa, pastor de la Iglesia Bautista Puerto de Salvación, que queda en Puerto Bolívar, acá en la provincia del Oro, del Ecuador. Qué bendición compartir nuevamente este programa, este espacio con ustedes. Gracias a Canal Online TV La Verdad, Canal Mundial, que nos permite este espacio para llevar estos mensajes, esta reflexión a su familia, a su hogar, y sé que va a ser de gran bendición para ustedes. Así que también comparta con sus amigos este espacio, hábleles a ellos de que usted puede escuchar aquí mensajes para su vida. En la edición anterior hablamos acerca de las palabras de Jesucristo, cuando Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora quiero tratar con usted un segundo tema sobre esto y hacerles una pregunta que tal vez usted la conozca y hoy vamos a descubrirla, y es, ¿y dónde está la verdad? ¿Dónde está esa verdad? Y Jesús nos da la respuesta leyendo en su palabra en Juan capítulo 8 versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miren, Jesús predicaba en Israel a todos los de linaje de Abraham, a todos los judíos. Muchos de ellos rechazaron a Jesús. Usted ha leído que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad, el derecho legal de ser hijos de Dios. Muchos de estos judíos, ellos practicaban el judaísmo. Habían varios grupos como los fariseos, los saduceos, que creían en la Biblia, en el Antiguo Testamento de ese entonces, creían en Elohim, el Dios verdadero. Y ahora escuchan a Jesús, el Mesías, predicando, y muchos creyeron que Él era el Mesías y que su mensaje era la palabra de Dios. Pero a muchos de estos que creyeron, el Señor les dice esto, si ustedes permanecen en mi palabra. ¿En cuál palabra? En las enseñanzas de Jesús. Y Él le dice, estas palabras que ustedes han escuchado, este mensaje, estas enseñanzas, esta verdad, si ustedes permanecen en esta palabra, en esta verdad, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, los verdaderos discípulos de Jesucristo son aquellos que conocen su mensaje, conocen su palabra y permanecen en ella. Permanecer en ella significa aprenderla, conocerla, practicarla, obedecerla. Un diario vivir conforme a las enseñanzas de Jesús. Y el Señor Jesús les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y es ahí donde ellos pues dijeron, un momentito, nosotros no somos esclavos de nadie. Y Jesús les dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado, como ya lo explicamos en la edición anterior. Así que, para conocer la verdad, hay que permanecer en las palabras de Jesús. Ahí encontraremos la verdad. ¿Dónde está entonces la verdad? La verdad la encontramos en las enseñanzas de Jesús, en su palabra. Esa palabra es lo que hoy conocemos como la Biblia. Todo el Antiguo Testamento, porque la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento se centra en una persona que es Cristo. La Biblia es cristocéntrica. Todo el Antiguo Testamento, Jesús mismo lo dijo, la ley y los profetas, que es como los judíos llamaban al Antiguo Testamento, ellas dan testimonio de mí. Es decir, el Antiguo Testamento era totalmente cristológico, mesiánico, apuntaba hacia el Mesías. Por eso Pablo dice, la ley, el Antiguo Testamento, ha sido nuestro ayo, es decir, nuestra nodriza, ha sido nuestro tutor hasta llegar a Cristo, porque todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Así que el Antiguo Testamento, más las enseñanzas de Jesús, todo aquello forman esa verdad que nos hace libres.
Y es ahí donde el Señor nos dice que debemos permanecer en esa verdad, debemos permanecer en esas enseñanzas para ser verdaderamente sus discípulos, para conocer la verdad y ser verdaderamente libres. Decíamos la vez anterior que si usted vive practicando el pecado, usted es esclavo porque tiene una deuda con Dios que usted nunca la podrá pagar. Haga lo que haga, no podrá pagar por sus pecados. Ni la religión, ni las buenas obras, ni sacrificios, ni méritos que usted pueda hacer pueden pagar por sus pecados. Solamente Jesucristo, solo su sangre. Por eso Él dijo, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Esa verdad está aquí, en las enseñanzas de Jesucristo. Es por ello que usted necesita conocer acerca de esta verdad, acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Para nosotros, la Biblia, como alguien dijo, ¿verdad?, no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Estamos seguros y convencidos y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y permítame leerle un texto, si usted tiene también una Biblia, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombres, sino como, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué está diciendo aquí Pablo a los tesalonicenses? Ustedes recibieron nuestra predicación, no como palabra de hombres, sino como según es en verdad la palabra de Dios. Y por eso creemos que toda escritura fue inspirada por Dios, ¿sí? Y que es la palabra de Dios. Y aquí usted va a encontrar las enseñanzas de Jesucristo, esas enseñanzas que forman una sola verdad. Mire, la Biblia es un conjunto de libros. En sí, la palabra griega biblios, ¿sí?, o biblioi, significa conjunto de libritos o rollos. La Biblia usted va a encontrar que está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento usted va a encontrar 39 libros, ¿sí?, y en el Nuevo Testamento 27. Pero hay algo interesante y algo especial y hermoso aquí. Para los que hemos estudiado la Biblia y la conocemos, podemos encontrar que la Biblia es una unidad absoluta. Aunque son varios libros, escrita por más de 40 autores, varios autores, y en varios siglos, sin embargo, toda la Biblia es una unidad perfecta. Y toda la Biblia tiene un solo tema o una base central. La Biblia es cristocéntrica, habla acerca de Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis mismo, que es la revelación de Jesucristo, usted va a encontrar que la Biblia apunta a una sola persona, a Cristo Jesús. La Biblia, entonces, es una unidad absoluta, es cristocéntrica. Para los creyentes en Jesucristo, para nosotros, la Biblia es nuestra única regla de fe, práctica, conducta, como discípulos de Jesucristo, como seguidores de Jesucristo. Cada organización, cada institución, cada país, cada estado, cada empresa, tienen sus libros, ¿verdad? ¿Sí? La Constitución de la República, reglamentos internos, incluso cada religión tiene su libro. Muchas utilizan la Biblia, a otros utilizan otros libros. Te habrá escuchado el Corán, te habrá escuchado el libro de Mormón y cuántos otros libros que los utilizan aparte de la Biblia. Pero para nosotros, solamente la Escritura, la sola Escritura, ¿sí? No salimos de aquí, no usamos más libros, no usamos dogmas hechos por hombres o tomados de otros lugares, sino solamente la Escritura. Entonces la Escritura es para nosotros la única regla de fe y práctica. Dice aquí en la Escritura que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Jesucristo. Y como ciudadanos del reino de los cielos,
la constitución del reino de los cielos es para nosotros la Escritura, la Biblia. Entonces, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, nos sometemos primeramente a este libro, a estas enseñanzas, a estas leyes, a estas reglas. Y luego también, desde luego, nos sometemos a las leyes establecidas en cada país de donde pertenecemos. Dios nos enseña que debemos someternos a todas las autoridades establecidas, porque han sido establecidas por Dios, y que debemos obedecer las leyes establecidas, siempre y cuando esas leyes no se vayan en contra de lo que Dios establece. Por ejemplo, si en este país permitieran la eutanasia, nosotros no nos someteríamos a esa ley, porque dice la Biblia, no matarás, y eso es matar. Y así cuántas leyes que en muchos países hoy se están permitiendo y que son contrarias a la voluntad de Dios. Ante esas leyes, nosotros sí presentamos un abierto rechazo y declaramos que nuestra primera ley, nuestra primera constitución es la palabra de Dios. Es aquí donde usted va a encontrar todos los principios que forman esa verdad que es Cristo Jesús. Las enseñanzas de Cristo están aquí. Así que en esta palabra de Dios, usted va a encontrar la verdad que está buscando. Es interesante conocer acerca de la Biblia. No le tenga miedo. En muchas religiones antes enseñaban, sabes, no leas la Biblia, te vas a volver loco. ¿Sí? No leas la Biblia porque es del diablo. Y cosas como esas se decían antes. Muchas religiones no permitían leer la Biblia a sus seguidores, sino que solamente sus líderes la podían leer, o creían que solamente ellos podían interpretarla. Pero ¿sabe? Jesús nos ha dado un regalo especial, que es el Espíritu Santo. Él nos enseña todas las cosas, y Él nos recuerda todas las cosas. No tenga temor de leer la Biblia, hágalo con toda confianza, hágalo de una manera abierta. Es la palabra de Dios. Hay un mensaje de amor, de bendición para su vida. Usted va a encontrar aquí las respuestas que necesita. Hay muchos que le tienen temor tal vez a leer a la Biblia. No le tenga temor. Usted va a encontrar aquí mensajes de bendición para su vida. Usted va a encontrar mensajes de consolación, de restauración para su vida. Es interesante leer esta palabra. Los 18 años que llevo conociendo a Jesús, lo he dedicado a estudiar su palabra. Me encanta leerla siempre de principio a fin. Es más, me dediqué a estudiarla. Hoy puedo decir que habré leído más de 10 Biblias. Y siempre que termino de leerla, la obsequio. Y en ella puedo alimentarme cada día. Y su palabra es fresca cada día. Así que no tenga temor de leerla. No tenga temor de escudriñarla. Aquí encontrará usted esa paz que está buscando. Encontrará esa verdad que usted está buscando. En ella encontrará todas las respuestas que quiera para su vida. Es la palabra de Dios. La palabra infalible de Dios. Es la verdad absoluta de Dios. La Biblia no es algo que, como muchos dicen, no, la Biblia tiene errores, la Biblia tiene contradicciones. Hay personas que nunca han leído la Biblia y no lo quieren hacer porque han escuchado que tiene errores, que tiene contradicciones. Pero los que la hemos leído, estamos seguros que no es así. Es la perfecta e infalible palabra de Dios. Es nuestra regla de fe, práctica, de conducta, donde usted puede encontrar con seguridad la verdad que está buscando. Esa verdad que es Cristo Jesús. Así que, qué interesante es leer la Biblia. Es más, usted puede aprender a interpretar la Biblia. ¿Sí? Puede entrarse a un estudio donde le enseñen a interpretar la Biblia. Hay herramientas que nos enseñan a interpretar la Biblia, ¿sí? Muchas de ellas conocidas como la hermenéutica, la exégesis. Usted puede aprender hasta los idiomas en que fue escrito la Biblia. La Biblia fue escrito en hebreo, ¿sí? El Antiguo Testamento, y el libro de Daniel tiene 8 capítulos que fueron escritos en arameo, y el Nuevo Testamento que fue escrito en griego. Usted puede incluso aprender y conocer esos idiomas en que fue escrito la Biblia. Ciertamente la Biblia fue escrita en esos idiomas originales, el hebreo, el griego, el arameo, y las Biblias que tenemos en nuestras manos son traducciones de esos idiomas a nuestro idioma.
Y si usted posiblemente ha encontrado traducciones al español, en nuestro caso, donde encuentra ciertas diferencias, es posible. Por eso es hermoso cuando usted aprende a leerla en hebreo, en griego, o aprende a hacer exégesis, porque usted está leyendo desde la fuente, desde el original, y así usted puede comparar con las traducciones que pueda encontrar a la mano. Y usted ahí va a entender y ver que ciertamente la palabra de Dios es perfecta. Así que no tenga miedo de leer la Biblia. Le aseguro que su vida va a cambiar si usted lo hace. Este es el libro de Dios para la humanidad. Es el regalo de Dios para usted. Le motivo que cada día empiece usted a leer este bendito manantial de la palabra de Dios. Nos vemos en nuestra próxima edición. Un abrazo. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.